En esta práctica instalaremos los equipos necesarios para sonorizar una sala y también realizar su ecualización. En el nivel básico instalaremos y configuraremos un sistema triamplificado, es decir, un sistema en el que amplificaremos con 3 etapas de potencia. Para ello utilizaremos un analizador RTA Behringer Ultracurve DSP8024, el cual emitirá ruido rosa desde las salidas analógicas y que ingresará a la mesa de mezclas Behringer Genix 1204 USB a las entradas de los cortes 1 y 2 respectivamente. Ambas conexiones serán con conectores jack de las salidas main-out de la mesa de mezclas. Ingresaremos en el ecualizador gráfico de 1/3 de octava Behringer Ultragraph Pro CBQ 3102. Ambas conexiones serán con conectores Canon. De las salidas de sus canales, también con conectores Canon, iremos a las entradas del crossover Behringer Super X Pro CX 3400. Y de allí iremos a las etapas de potencia DAS E2, E4 y E8. Las salidas high del crossover irán a la etapa E2, las mid a la etapa E4 y las low a la etapa E8. Todo con conectores Canon. Finalmente, de las etapas nos dirigiremos a las cajas acústicas DAP Sub 15 y DAS PF 115. De la etapa E8 iremos con los graves a las cajas acústicas Sub 15 y de la etapa E4 con los medios y de la etapa E2 con los agudos a las cajas acústicas PF 115, todos con conectores NL4 o Spicon. Todo el audio será captado por el micrófono de medida Behringer ECM 8000, que irá conectado a la entrada de micro del analizador ultracurve con conectores Canon. Comenzaremos conectando el analizador a la mesa de mezclas. Estas mismas serán con conectores jack de 1/4 de pulgada. Seguimos con las salidas main out LR de la mesa de mezclas, que irán con conectores Canon al ecualizador gráfico, donde utilizaremos el canal 1 para la salida izquierda y el canal 2 para la derecha. De sus salidas iremos al crossover respetando la disposición de los canales del ecualizador. Luego conectaremos las salidas que irán a sus respectivas etapas de potencia. Para distinguir los cables se utilizarán los mismos colores para los canales: rojo para la etapa de los agudos, azul para la de medios y verde para la de graves. Ordenaremos los cables con sus respectivas cocas. Para la conexión de las cajas acústicas utilizaremos los siguientes conectores NL4 ya marcados, donde los graves tienen conectados los pines +1 y -1 para el envío, y los medios y los agudos por otra parte. Utilizarán los pines +1 y -1 para los medios y los graves, y los pines +2 y -2 para los agudos. Por último, y por medio de un conector Canon, conectaremos el micrófono de medida a la entrada de micro del analizador ultracurve y lo posicionaremos en el medio del recinto. Pasamos a la configuración del analizador. Para ello ingresamos al setup del mismo con su botón y configuraremos los siguientes parámetros. Source lo pondremos en mic, la resolución a 1 decibelio, el gain mode en automático, el mic core en non, el analyzer en RMS, el decay en 1000 milisegundos, el RTA out en pink y el level en -30 decibelios. Ahora configuraremos la mesa de mezclas. Primero veremos que los potenciómetros panorámicos están hacia la derecha e izquierda respectivamente para no perder el efecto estéreo. Subimos los fades de los cortes y del main mix hasta 0 para así conseguir que no haya saturación o atenuación. Ahora para el ajuste del PFL enviamos los cortes al main mix y moveremos el potenciómetro de gain de los cortes 1 y 2 hasta que oscile en 0. Ahora pasamos al ajuste del crossover, el cual tendrá la siguiente configuración. El potenciómetro input a 0 decibelio, el botón low cut sin pulsar, el potenciómetro Sober Frec 1 a 150 Hz y el potenciómetro Sober Frec 2 a 2 kHz, el potenciómetro de delay a 0 milisegundos, el potenciómetro de gain low output, mid output y high output a 0 decibelio y el botón limiter activado y su potenciómetro en 0 decibelios. Y por último, el ecualizador gráfico con ambos potenciómetros input a 0 decibelios, los potenciómetros low cut a 10 Hz, los potenciómetros high cut a 30 kHz y los botones limiter, peak noise y subwoofer desactivados, con el botón de range sin pulsar, los botones in out pulsados y los botones IO meter sin pulsar.
Ahora verificaremos que el ruido rosa llega a las etapas de potencia y que se escucha por la caja acústica. Primero desactivaremos los botones In-Out del ecualizador realizando un bypass y encendemos la etapa de potencia DAS E8, que contiene los graves. Repetiremos el mismo proceso para las etapas DAS E4 que contienen los medios y la etapa DAS E2 que contiene los agudos. Una vez verificado, ajustamos los potenciómetros input level de todas las etapas a un cuarto de nivel. En el nivel avanzado de esta práctica procederemos a la ecualización de un plató de televisión. Enviaremos ruido rosa por el canal L del sistema preamplificado. Para ello, en la mesa de mezcla enviaremos únicamente señal desde la salida Main Mix L e intentaremos ecualizar lo mejor posible el canal izquierdo con las etapas de potencia. Repetiremos el mismo proceso con la salida del Main Mix R. De esta forma dejaremos el plató muy bien ecualizado sin necesidad del ecualizador. Para el ajuste fino, habilitaremos en el ecualizador gráfico y ajustaremos los niveles de forma individual para dejar la curva del analizador lo más plana posible. Para finalizar, ingresamos un CD al reproductor y escucharemos música con y sin aplicación del ecualizador. Finalizada esta práctica, concluimos que en un recinto como el plató, con un buen acondicionamiento acústico, es mucho más fácil sentir la diferencia entre un sonido sin ecualizar que uno ecualizado. Se puede encontrar una buena ecualización con las etapas de potencia, evitando así el procesado de audio con un ecualizador. En nuestro caso lo conseguimos de tal forma que el ecualizador fue utilizado más para un ajuste fino. La disposición de los elementos del recinto influye, tales sean mesas, sillas, pantallas, como las personas que pasan e interfieren. Para conseguir una ecualización más agresiva no habría que tocar los tonos que hay en el ecualizador. Como ampliación se nos ocurrió tratar de ver en el analizador de espectro cómo podríamos tratar de variar el espectro audible, interfiriendo con nuestro movimiento y ruido pasando cerca de los altavoces y el micrófono. En primer lugar, colocamos una pantalla de vidrio justo enfrente del micrófono y a una distancia de nuestros altavoces. Vale, ampliación con pantalla de vidrio. Aquí estamos en ecualización. Subo el volumen. El vidrio, al no ser un buen absorbente del sonido, hace que las ondas sonoras reboten y las absorba el micrófono. Cuando apretamos el botón In-Out vemos que se produce un realce en los graves y en los medios. En nuestra segunda ampliación se nos ocurrió adherir a la pantalla de vidrio utilizada previamente en movimiento. El sonido de los pasos y el rebote de las ondas realza aún más la frecuencia de medias y bajas. Uno, grabo, doy. Otra idea que se nos ocurrió fue ir pasando por delante de los altavoces para ver si se producía algún bloqueo de la señal, y pudimos comprobar que cuando nuestro compañero se quita se produce un realce, así que sí, nuestro cuerpo puede interferir en la frecuencia de la señal.
Las reflexiones y resonancias que nuestro cuerpo genera puede afectar a la forma en la que se distribuyen las frecuencias, generando picos en ciertos rangos de frecuencia. Ampliación con girando y moviéndose ahora. Vale, metemos. Sigue, sigue, sigue. Vale, quitamos. Como última ampliación decidimos ver qué pasaba si dos cuerpos hacen interferencia con ambos altavoces, teniendo un efecto similar en las muestras anteriores. Muchas gracias.